Luis Carlos Sarmiento Angulo es un corrupto ni el doble hijo de... Eso es lo que está gritando el pueblo colombiano hoy después de que la justicia estadounidense le impusiera al hombre más rico de este país una multa de 80 millones de dólares por su responsabilidad en el caso de los multimillonarios sobornos de Odebrecht. Una vez más, ¡ay, qué tristeza! Nos queda confirmadísimo. Este señor sigue siendo el dueño del país. Tenemos que darnos cuenta de que ser gobierno es muy diferente a ser poder. Ese poder ya sabemos quién lo tiene y lo peor es que se hereda. Pero yo les digo, todos los imperios caen. Mientras en Colombia la Fiscalía General de la Nación, presidida por Néstor Humberto Martínez alias Don Cianuro, no solamente lo protegió, sino que tuvo el descaro de declararlo inocente. En Estados Unidos sí afirmaron que este señor había violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Este puede ser uno de los hechos de corrupción más grandes en la historia de la banca colombiana. Lástima que la plata, el dinero, el capital, hoy en esta humanidad, es una deidad a la que le hemos dado más valor que a la justicia y a la vida misma. Por lo que, como el Grupo Aval y Corficolombiana tienen la capacidad de pagar una multica chiquitica de cientos de miles de millones de pesos, entonces las autoridades gringas no imputarán cargos en contra de ellos por el pago de sobornos a altos funcionarios del Estado colombiano. Sin embargo, al menos la justicia de Estados Unidos sí tiene la independencia de decir que estas empresas son corruptas y que, según afirma el comunicado de la Security Exchange Commission, sobornaron a funcionarios colombianos para ganar una extensión del contrato de la Ruta del Sol 2. Hubo al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos con el conocimiento, aprobación y asistencia del antiguo presidente de Corficolombiana. Aún así, de esta sanción penal estadounidense, que consistía en 2 multas que originalmente sumaban 80 millones de dólares, se descontaron dizque unos 20 millones de dólares, porque como dice el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ellos ya habían pagado a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia por violaciones de las leyes colombianas relacionadas con la misma conducta. O sea, vamos a decir la verdad, esos 60 milloncitos de dólares le salen así de un bolsillo a Luis Carlos Sarmiento Angulo y no pasa nada. Pero esto no se queda únicamente en el tema de la plata. Vaya absurdidad, los corruptos en Colombia no son condenados en Colombia sino en Estados Unidos. Este hecho también debe ser una vergüenza para nosotros como nación, y más aún si después de esto la justicia dentro de nuestro país no toma decisiones al respecto, porque como hemos dicho, bueno, las decisiones judiciales aquí siempre van encaminadas a atacar cierto tipo de personas y en esa misma vía a proteger otro tipo de personas. Sarmiento Angulo hace parte del grupo que son protegidos, que configuran hegemonías y fuerzas políticas y económicas, que al final crean ese concepto que se ha vuelto tan común de los intocables. No es cuento que la justicia en Colombia sea selectiva, y aunque esa frase es un cliché, tenemos que estarla repitiendo constantemente, porque día a día el mismo sistema nos lo recuerda con casos como este. Qué aberración saber que en medio de este entramado de corrupción perverso no solamente hay dinero sucio, enriquecimiento ilícito e impunidad con otros personajes uribistas como Oscar Iván Zuluaga y su hijo, sino que además hay pérdidas de vidas como la del ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo, quienes murieron en extrañas condiciones relacionadas con cianuro, justo cuando denunciaban lo que hoy confirma la justicia estadounidense, es decir, la culpabilidad y el papel fundamental de Corficolombiana y Sarmiento Angulo con los sobornos de Odebrecht. Ahora, espere ahí. A nosotros en serio tiene que preocuparnos y tenemos que actuar conforme a esa preocupación. El saber lo que significa que un corrupto como este hombre sea dueño de los medios de comunicación más grandes del país. Solamente basta con mirar la infamia del tratamiento periodístico de la información que le dieron a este dictamen judicial. En ningún momento se insta a los órganos judiciales de nuestro estado a que hagan algo. Tergiversan como pueden la información para maquillar lo mejor posible un bodrio de corrupción inocultable. Y enseguida hasta los usuarios de redes sociales se ven obligados a denunciar la falsa información que promueven politiqueros como Federico Gutiérrez en su cuenta de Twitter, y de la que hacen eco después esos medios tradicionales, en donde la plataforma también tuvo que hacer pública una rectificación de esa información, porque él decía que se alegraba de que el Grupo Aval hubiera podido demostrar su inocencia ante investigaciones que llevaba el gobierno estadounidense, cuando fue todo lo contrario. Y sabe encima de eso que es lo más indignante de todo. Gustavo Petro predijo desde el 2018 lo que está pasando justo hoy. En palabras textuales, en un tuit que publicó el 19 de noviembre de ese año, dijo: ¿por qué para Sarmiento era importante encubrir corrupción de Odebrecht? Porque el Grupo Aval está en la bolsa de New York y será investigado en los Estados Unidos. Tendrían que pagar centenares de millones de dólares para salvarse de la cárcel, lo que no pagan en impuestos en Colombia.
describió exactamente lo que está pasando hoy. Sus intervenciones en el Congreso iban en la misma vía. Porque el debate Odebrecht-Sarmiento realizado en el Senado de la República fue profundamente exitoso. Puede que la prensa hoy censure, puede que nos silenciemos ante el golpe, pero la realidad es contundente. El hecho más grave... Ahí le cortan el micrófono, pero vuelve. Procesado por una justicia internacional hasta encontrar completamente la verdad sobre los hechos. Y claro, alertaba también sobre lo que puede ocurrir con los fondos privados de pensión, de los que también es dueño el mismo grupo económico que es dueño de los bancos y dueño de los medios y bueno, dueño del país. Escuchemos. Los pequeños accionistas del Grupo Aval deben organizarse ya. Los trabajadores y trabajadoras del Grupo Aval deben organizarse ya. Habrá un impacto sobre el sistema pensional de Colombia. El Congreso de Colombia debe alistar el blindaje para que la crisis no pegue en lo más débil. Los cotizantes, trabajadores y trabajadoras, aspirantes a pensión. Y habrá unas consecuencias desde el punto de vista político fundamentales. ¿Qué opina usted de todo este escenario? Los corruptos de Colombia no son condenados en Colombia sino en Estados Unidos porque aquí la justicia es bien pero bien selectiva. ¿Cree que Sarmiento Angulo debería responder realmente a la justicia colombiana? Dejen sus comentarios aquí en esta publicación que saben que siempre los estoy leyendo. Muchas gracias por apoyar la comunicación alternativa tan vital, tan imprescindible para este país y para el camino aún pendiente de la democratización del plano de la comunicación.